y solamente estaba yo haciendo acotación a la referencia de Summerhill, en que, porque la referencia que hay de Erich Fromm y de algunos otros son magníficas, y la de Summerhill también. Pero en general la teoría de Summerhill fue después reutilizada por ellos mismos, porque le habían dado un total exceso de libertad al niño y había degenerado cuando habían crecido, llegado a la adolescencia, se había provocado una generación que ocurrió en cierto modo el mismo reflejo en buena parte de los Estados Unidos, porque se estudió bastante una crisis en la adolescencia, de donde surgieron los beatniks y más tarde los Beatles, los hippies, y sobre todo jóvenes que habían tenido de niños tantísima libertad que después no tenían un sentido formativo suficiente, de tal manera que más bien, sin contradecir el espacio de libertad que usted señala, me parece que más que educación-aprendizaje, de lo más importante la formación-aprendizaje, porque al fin y al cabo la clave de la libertad es el cumplimiento de la ley. Entonces hay que ver no solamente las leyes humanas, sino también las leyes propias del crecimiento fisiológico y del crecimiento de la individualidad, que en un momento dado son desbordadas, de manera de que, pero eso nada más con referencia al punto de Summerhill, al haber anotado a Naylor, ¿no? Que fue el que encabezó la escuela de Summerhill, pero nada más como un comentario, no a su trabajo, sino a la referencia que usted hizo, y que más bien la parte formativa, diríamos, es lo que cada vez más va necesitando el ser humano dentro del espacio de libertad. Bien, entonces íbamos a tocar ahora la preciosa presencia del pensamiento de los druidas, que fueron los sacerdotes entre los celtas y por lo tanto en la época de los ligures, propia de la era de Aries, y que ha tenido relación, claro, dijimos, con la época en que fue invadida Europa por los romanos, y eso permitió que la cultura, la profundidad de los druidas hubiera sido también transmitida a algunas otras fuentes, sobre todo iniciáticas. Entonces, creo que estábamos, y quería detenerme en el pensamiento donde dice
tu sustancia espiritual y eternal, ser perfecto, ingenerado, inmutable, que sin comienzo, sin mitad y sin fin, eternalmente te engendras a ti mismo. O se engendra a sí mismo. Este sentido de autocreación, el maestre lo menciona en varias partes, e indudablemente si es la preparación para el antenaje, un sentido de la divinidad, un concepto de la divinidad de esta naturaleza. Dijimos que no solamente es indispensable comprender comprender la traducción, sobre todo en sus partes más hondas, sino también puede verse, si se quiere en ese momento, por comprensión directa, ya que en el momento de estar haciendo el antenaje, por la brevedad del tiempo, debe ayudarnos a situar en un estado que permita tener nuestra actitud con una receptividad y con base en un concepto de la divinidad que permita realmente un estado de altura espiritual, y que si bien puedan venir personas de todas las religiones, con criterio relativamente ortodoxo, nosotros podamos comprender que el conjunto de religiones organizadas o primitivas que existen en el mundo son el conjunto de reconocimientos de la divinidad, o que los diferentes conceptos que hay de la divinidad forman también un contexto de plenitud hacia la conciencia de lo sagrado en una universalidad. Pero también es conveniente que lo ahondemos para momentos de estudio, y no solamente el momento del antenaje, por esa comprensión directa de lo que hayamos o no hayamos estudiado con profundidad, porque de por sí el concepto exige una profundidad y una altura del alma. Pero por ejemplo en la obra del maestre, él hace de referencia a un autor bastante profundo que es Henri Wronski, W-R-O-N-S-K-I, Henri Wronski.
¿Usted se acuerda más o menos por qué? ¿Cómo? Juene. Ah, tiene razón, muchas gracias. Juene. O sea, H-O-E-N-E. Agradezco la corrección. Dice el maestro, siempre hemos sido de la opinión de que Joene Bronsky era versado no solamente en materia de Cábala, sino que poseía muy buena fuente de referencia con respecto a la enseñanza de Mahoma y del califa Abu Bakr, sucesor del gran profeta. No por lo que dicho autor haya escrito al respecto, en vista de los muchos libros jamás publicados, sino porque su filosofía, que comprende un campo sumamente vasto, está integrada por un gran conocimiento de las matemáticas orientales. Recuerden ustedes que el maestro, cuando se presentó a la Sociedad Matemática Budista, presentó un trabajo de matemática. Y entonces, recuerdan que inclusive escribió un librito que se llama Yo realicé a Dios a través de las matemáticas. Es decir, relacionaba profundamente el sentido de la divinidad también con la realidad matemática. La ley de la creación de Bronsky fue descubierta en 1803, pero aparecida en su aplicación matemática solo en 1810, en los prolegómenos del mesianismo, en la reforma del saber humano y también en sus dos obras póstumas, Apodidáctica y Nomótica mesiánica. Su filosofía puede encontrar aplicaciones en los terrenos más diversos. Aquí viene la parte donde se relaciona con esa parte de la oración de los 33 estados. Dice, su ley de creación es el modo de toda generación espontánea, cuya ley generatriz y de equilibrio universal expresa una condicionalidad considerada en sí como función condicionante y como función condicionada de sí misma, o sea, autocondicionamiento. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Es decir, que la creación como autogénesis implica un autocondicionamiento. Es importante. Modo que se expresa subjetivamente mediante su autotesis o afirmación de sí y objetivamente mediante su autogénesis o realización de sí. Una parte de afirmación de sí y otra parte de realización de sí. Es decir, unidad polarizada en perpetua potencia activa, cuyos elementos primordiales son calificativamente distintos, el uno por su actividad propia y el otro por su opuesta pasividad. Yo comprendo que este tema es profundo, pero es que tenemos que ver con profundidad lo que es profundo, ¿no es cierto? Y si bien en muchos de nosotros nuestra mentalidad filosófica no está cultivada, podemos buscar por comprensión directa y por un análisis detenido
cuáles son las condiciones de esta frase de la oración de los 33 estados que dice que eternalmente se engendra a sí mismo. Porque al hablar de ese principio inteligente, creador, también el hombre está dotado de ello. Y por lo tanto, nosotros en la era de Piscis estuvimos acostumbrados a ver a Dios por allá y al hombre por acá. La teología nos alejaba, sobre todo la teología, no solamente la cristiana, sino también otras teologías como aleja grandemente al hombre de la parte de existencia de Dios. Ya hemos hablado en el sentido general, en el campo de los bumis, hemos hablado de que la experiencia de un bumi como el bumi de la reflexión, o el bumi de la sutilidad de espíritu, o el bumi de la percepción de la realidad, en la ñana, tenemos que tener la experiencia para llegar a la vivencia, y de la vivencia para llegar a que sea existencia en nosotros, que haya pasado por nuestro inconsciente, que haya nutrido de alguna manera nuestro inconsciente, para que el proceso conciencia, inconsciencia, conciencia pueda fructificar en nosotros realmente una experiencia que, haciéndose vivencia, se hace existencia, y que ya siendo existencia puede convertirse en presencia de aquello que ya existe en nosotros, ¿correcto? Por lo tanto, los bumis son la ñana, no solo como discipulado modelo, sino la ñana en sí per se. La ñana es conciencial, vivencial, existencial y aún presencial. Pero viene con ello hay una actitud más epistemológica, pero en cambio, sin que estemos en contra de la teología, lo que pasa es que en una iniciación de misterios mayores no nos quedamos en los misterios teológicos, sino se rasgan. ¿Quieres cerrar un poquito de oscuridad? La teología, sobre todo en la era de Piscis, se llevaba a Dios tan lejos. Ocultó el retiro, ocultó, por ejemplo, el retiro velado de Jesús, por voluntad del mismo Jesús, que era necesario en esa era que así fuera. Y entonces, por ejemplo, el misterio de la resurrección, que después, con los siglos, fue más bien rodeando otros misterios, como fue la ascensión de la Virgen y después con la ascensión de la Virgen. Entonces ya ella era la intercesora, Jesús quedaba como el niño, ya no se necesitaba el maestro,
Y entonces el maestro quedó la idea nada más del Cristo mártir. Entonces el maestro, en su esplendor, en su enseñanza, llegó a ser tan olvidado que por eso Savonarola en el siglo XVI clamaba de que se estudiara las palabras de Jesús y lo quemaba. Entonces quiere decir que desde el punto de vista del concepto estrictamente teológico, a como estaba planteado en la era de Cristo, no permitía fácilmente ese paso de la experiencia, porque no había experiencia de aquello que realmente representaba el sendero crístico, sino que de lo que se hacía vivencia era de algo en que Dios estaba por allá y el hombre estaba por acá. Era Dios y la creación. Y ahora el maestro señala Dios como creación. La tremenda diferencia de y el cómo, correcto. Dios como creación. A diferencia de Dios y creación. Por lo tanto, de otra manera, el Dios estaba por allá y el hombre por acá, hecho desde el símbolo de Adán y Eva, hecho sencillamente un candidato a los infiernos. Entonces, un concepto completamente diferente al de la iniciación mayor. Completamente diferente, porque la iniciación menor sí tiende, aún en medio de la enseñanza iniciática, a quedarse en ciertas proyecciones religiosas y no de una mística universal. No porque nosotros tengamos que rechazar, digamos, las religiones del mundo, sino más bien explicarlas. Y no porque tengamos que rechazar a los religiosos, sino más bien tratar de enseñar con mucha prudencia, porque es un terreno muy difícil, que muchas veces es mejor casi ni tocarlo, fuera del seno de la orden, aun cuando se puede tocar un poco filosóficamente, tener mucho cuidado a ese respecto, porque muchas veces podemos tener más bien un rechazo que una receptividad. Es más fácil hablar de ciencia, de arte, de filosofía, de didáctica. Ya al entrar a los puntos de religión, yo creo que hay que dejarlos un poco para cuando ya sean personas más, un poco más integradas o más receptivas, porque también hay lo contrario, los que no quieren saber nada de asuntos que tengan que ver con la elevación del espíritu, y entonces el otro extremo. Pero escepticismo o fanatismo son dos formas demasiado fáciles de pensar, y entonces nosotros no nos podemos quedar ni en el escepticismo ni en el fanatismo, correcto. Tenemos que penetrar en las cosas con hondura. Estamos en el saber de una era y nuestra posición en la orden es en la cima vertical de la cruz. Por lo tanto, la cima vertical de la cruz es el saber. Y por lo tanto, el saber no fácilmente rechaza. El saber es más influyente que excluyente. El saber es más influyente que excluyente. Es únicamente excluyente cuando se trata
o de protegerse en la lucha con la ignorancia. O protegerse en la lucha con la ignorancia, como estamos en el caso con los horizontales. O porque realmente, como dice el maestre, una religión se vuelve insuficiente para sus devotos cuando sus devotos trascienden el nivel de comprensión que esa religión representa. Entonces, no nos sintamos tampoco unos adalides que vamos a romper nuestras lanzas contra los criterios religiosos porque no es sabio. Porque no es sabio echarnos encima a todo el mundo nada más porque sí. Para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. Fíjense que yo les estoy tocando este tema que el maestro lo tiene allí en sus grandes mensajes. Lo que pasa es que una cosa es leer y otra cosa es profundizar. Y generalmente al leer a veces pasamos como si tuviéramos tapados los ojos y fuéramos corriendo a caballo. Y entonces el maestre contiene verdades tremendas en su enseñanza. Pero el mundo lee las cosas con su experiencia. El mundo lee las cosas con su experiencia, con el criterio de su receptividad. Y cuando nos detenemos a ahondar, llegamos al boom del asombro de lo que hemos leído y no hemos ahondado. Correcto. Entonces, hay partes en las que por eso existe la palabra saber callar, que no es callar siempre, pero no es decir siempre. Fíjense ustedes, estamos abordando este tema después de que ya algunos de ustedes han tenido la clase continua con nuestra reverenda Gagpa María Milda Serpa Gurú, que estamos hablando a quienes se han preparado para el antenaje, a quienes han estado mirando la parte de una actitud, de una integración a una elevación del espíritu, y que estamos explicando una oración previa de preparación, que es la oración de los druidas. Pero nos encontramos en la oración de los druidas un concepto que nos lleva a ahondar profundamente porque a Dios se ha pedido, a Dios se ha adorado, pero a Dios no se ha estudiado por la generalidad de quienes oran, ¿correcto? Entonces, si el maestro sabiamente puso la oración de los 33 taos para preparar tanto al que hace el antenaje como más tarde al que tiene el alto sacerdocio, es porque él ha querido prepararlo a un estado de conciencia en que la mística universal no solamente sea una teoría filosófica,
sino una vivencia plena, pero plenamente basada también en la lógica, en la epistemología y al mismo tiempo en la altura del alma y en criterios que no podemos fácilmente extender en una conferencia pública, no porque tenga nada de malo, porque absolutamente consideremos ni muchísimo menos prohibido este tema. Lo que pasa es que para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y es mejor que así como hay grados iniciáticos, también hay un peregrinaje conceptual a la montaña del saber. Y acuérdense que las montañas de lejos se ven azules, ya un poco más cerca verdes, y ya cuando estamos en la montaña ya la vemos del color que es. Y cuando ya hemos subido a la montaña volteamos a donde estábamos y resulta que lo que era azul y verde era lo que estaba allá. Pero es por efecto de óptica, pero es al mismo tiempo una lección de la naturaleza. Entonces es preferible que nosotros estemos en una montaña que de lejos se vea azul, ¿correcto? Ayudamos más a la gente, no por egoísmo, ni porque querramos tener ultra secretos. Es que hay que pensar cómo se ayuda más a la gente, cómo se ayuda más a quienes se aproximan a nosotros. Entonces, así como en el amor se ve más bien al príncipe azul primero, y después ya se comienza a ver verde. Y después probablemente color de tierra, rojoso y lleno de espinas y de peñascos, ¿no? Pero bueno, es el príncipe azul de los sueños, color de rosa. Entonces, quiere decir que si bien nosotros enseñamos el bumi de la percepción de la realidad, que evita la ilusión y la desilusión, por lo tanto, la motivación y la desmotivación, para que haya la fuerza de la esperanza, ¿correcto? ¿Está claro? Nosotros tenemos también que comprender que es cuando ya estamos nosotros recibiendo el discipulado moderno de la ñana. Y no nada más la enseñanza de la ñana, que es muy bella. Correcto. Entonces, es preferible que nuestra montaña, si la consideramos así, dejemos que la lejanía, siguiendo la ley natural de la atmósfera, de la distancia, o sea, de la perspectiva, o sea, de la prospectiva, correcto, sea una montaña azul. Entonces probablemente la ven al principio con la espiritualidad que cada quien trae en el campo de la espiritualidad. ¿No es cierto? Eso no es engañar, es dejar que en el proceso del acercamiento a la montaña la clarificación venga
como por un proceso lógico, natural, como la naturaleza nos enseña a ver la realidad. Porque la naturaleza también es una gran maestra. Una cosa es pintar el mar y otra cosa que es como le pasó a Clausel, el pintor mexicano de la excelencia del mar, y cuyas exposiciones fue un ser consagrado a pintar el mar. Pero llegó un día en que, estando pintando el mar, llegó una ola verde, que se llama, en que ya el mar no era azul, no era verde tenue, sino era la ola verde, que es un cierto movimiento del mar, parecido al maremoto. Lo cogió la ola verde, le rompió unas costillas y le mandó al hospital. Entonces fueron a entrevistar a Clausel y le dijeron: Clausel, ¿vas a seguir pintando el mar? Dice: sí, pero con otros ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, en la percepción de la realidad, ese boom que estamos trabajando, así, casi como si fuéramos físico-culturistas, para hacer que se ascienda al estado de Genián, y así sucesivamente. Entonces, no dice: percibir la brutalidad de la realidad. No es cierto. Ni hacer percibir la brutalidad de la realidad, sino que para eso es la didáctica. Tanta didáctica estudiamos en la teoría educativa que debemos aplicarla también en lo que corresponde a la enseñanza que debemos dar. O sea, cuando ya entremos a aspectos profundamente transformadores del criterio, nosotros no nos debemos sentir galanos y con espada en mano, aquí vamos a transformar, ¡pum! Porque lo que vamos a hacer es originar un rechazo. ¿Por qué? Porque mucha gente no está acostumbrada a pensar, ¿correcto? Y porque además ha tenido una formación, hablando de la formación, el problema de la formación. Han tenido o hemos tenido una formación en América que data de la conquista, y sabemos cuál es. Pero si nos vamos a Arabia con esos Khomeinis que mandan matar a un escritor por encima de todos los derechos humanos y de el respeto a la consideración de la justicia, ya no digamos del derecho, en lugar de contrarrestar inteligentemente con un libro, otro libro de un escritor, y hacer más simpático a Mahoma al mundo occidental, que fue un gran pensador y que señala el maestro que fue el hombre más perfecto. No, señor, mandan ahí matar por encima de las seguridades de los gobiernos a
al pobre escritor que se puso allí a dar un consejo. Entonces comprenden, si nosotros digamos con esto al mundo musulmán, como se dice, excuso decirlo, que a lo mejor no regresamos. Por lo tanto hay que obrar tratando de ayudar a la humanidad y tratando también de proteger. ¿Por qué? Porque por eso le decía una vez en una conferencia a un hermano que me dijo, una persona más bien del público, que me dijo, yo soy un buscador de la verdad. Pero después de un rato de oírlo, le dije, bueno, está muy bien que usted sea buscador de la verdad, pero ojalá que cuando lo encuentre no eche a correr. O sea, que la verdad es gradual. La verdad es gradual. La verdad lógica, como verdad lógica, es gradual. Porque la naturaleza y el proceso biológico es gradual. Por eso estoy muy de acuerdo con Laura Thompson a propósito de nuestras dos queridas hermanas Lauras, que tenemos aquí una tercera Laura Thompson, socióloga, que decía que el estudio de la sociología debería ser basado en la biología. Porque es un proceso tan lógico. El hombre entre sus ideales a veces se lanza anárquicamente. Y no, la clave de la libertad es con leyes superiores liberarse de las leyes inferiores. La clave de la libertad es esa, porque al fin y al cabo la libertad solo se logra mediante el cumplimiento de la ley. ¿Pero qué ley? Ahí sí podemos escoger entre leyes superiores y leyes inferiores. ¿Está claro? Por lo tanto, nada más la sola oración de los 33 estados es de una hondura que nosotros podemos tenerla experiencialmente, vivencialmente, existencialmente, y en presencia de nuestro ser también puede estar. Pero al mismo tiempo tenemos que tener percepción de la realidad y entonces ver que tiene su momento de enseñarse. Está acorde, como diríamos en la teoría educativa, es pertinente y coherente con el momento que diríamos en la iniciación superior de la revelación. El sentido de la revelación radica fundamentalmente en la receptividad que tenga aquel a quien se da la revelación, ¿correcto? Es un poco como decía Jesús. Recuerden que cuando menciono a Jesús no hablo exactamente de sus religiones, sino hablo del Altísimo Iniciado, del Maestro Jesús. Como decía Jesús, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero no es nada más pedir por pedir.
es pedir con los hechos, pedir con el estado de comprensión, pedir con la proyección suficiente. Entonces, la tradición iniciática se basa en el sentido de la pertinencia y coherencia didáctica para la preservación y conservación de las ciencias sagradas de la antigua gran tradición vertida a la nueva era. Es como decíamos alguna vez, no se le puede dar el bisturí. La Facultad de Medicina no le puede dar el bisturí al estudiante de primer año que apenas está estudiando el texto. Porque si no, con ese bisturí, bueno, no fue. Entonces, es la lógica didáctica, no quiere decir. Por eso son misterios mayores, porque se necesita una realización mayor para entrar en ellos, porque se necesita una dimensión mayor de la conciencia para entrar en ellos, y porque en realidad son enseñanzas mayores. Bien, entonces seguimos explicando esta parte de la oración de los 33 estados. El eternalmente se engendra a sí mismo. Vamos a ahondar más en ello. Pero fíjense ustedes han pensado un poco etimológicamente en la palabra revelación. El prefijo re es volver a algo. Por ejemplo, leer y releer. ¿No es cierto? Luego revelar es volver a velar. Por eso es tan interesante que veamos siempre la etimología de las palabras. El que recibe la revelación es porque está dispuesto a velar. Pero velar tiene dos acepciones. Una, que es guardar, y otra que es vigilar. ¿Cómo? ¿Otra que es qué? Vigilar. Cuando un soldado le toca velada, o un médico le toca guardia, tiene que velar.
Tiene que vigilar. El campo de la revelación es muy hermoso, pero ya sabemos revelar. Entonces, así es la enseñanza mayor. Y no es de ninguna manera con un sentido egoísta muchísimamente. Es con un sentido profundamente didáctico. Por eso el maestro dice ciencia, filosofía, arte, didáctica. Pero hay que ahondar qué es la didáctica. Bien, entonces queda claro para todos. Fíjense que el nombre del maestro Sumbukum traduce el que penetra la verdad por medio de la reflexión. El que penetra la vida, perdón. El que penetra la vida por medio de la reflexión. Qué interesante. Y era el preceptor del maestro. El que penetra la vida por medio de la reflexión. Y es uno de los buenos. Entonces, cuando les invito a que realicen los bunis en un nuevo plano de vida, no es nada más una capacitación, correcto. Ustedes están en una capacitación preiniciática, los señales, iniciática, los ejecutos y los cactos. Pero al decir capacitación, yo no siento que sea un curso. En todo caso sería un decurso. ¿Por qué? Porque no es nada más como en el alumnado asistir, terminar la clase y chao. Eso sucede en el alumnado. Pero en el discipulado hay una cierta integración muy profunda, muy honda, que nos origina integrarnos al plano de una ley que han encarnado los grandes integrarnos al plano de una ley, que es ley superior en relación con otras, y que nos da la libertad verdadera, o sea, no la libertad aparente, que solamente se observa en el cumplimiento de la ley, sino integrarnos a una ley superior. Con lo cual, sí, por medio de una ley superior, dominamos leyes inferiores. Eso también nos lo enseña la naturaleza. La gran libertad lograda por nuestro antepasado, el renacuajo, fue maravillosa. Él no era como el delfín, un rey del mar. El delfín, por ser un rey del mar, no ha pasado el elemento agua. Su reino fue el mar. Y no ha abandonado su reino. No ha emprendido un éxodo. Entonces, en cambio el renacuajo, que lo azotaba del mar contra las orillas,
le hacían morir al pobrecito cada rato en las orillas de los ríos, de los esteros y del agua en general. De tanto golpe aprendió genéticamente a respirar. Y en el momento en que en medio de tanto estaba entrando a someterse a una ley diferente, que pudiéramos llamar así en términos metafóricos, salía de la ley del agua para entrar a la ley del aire. ¿Correcto? Escapaba del agua y entraba al aire, y comenzaban los anfibios. Y recuerden los que están estudiando el segundo grado, que es muy bello el estudio de los anfibios. Bueno, entonces vamos pues a terminar porque tenemos que recibir a los gakshas a las 10:30, a los próximos ketuls a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde a nuestros hermanos en preparación genianos, al hermano profesor Roberto Torres, le ruego conseguirse con la hermana no me parece. ¿Quién tiene actualmente los trabajos? Dime una cosa. La hermanita no era ¿quién, te devolvieron a tiempo el trabajo que diste ayer? ¿Cómo es así? ¿Dónde está la hermanita Giraldo? Sí. Ajá. Pero ya la tienes tú de regreso. Sí, sí cumplieron los hermanos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ahora, de ser posible, yo quisiera una con mucha urgencia para el hermano que acaba de llegar de Chile y que le voy a pedir que tenga que no devorar, sino ahondar en unas paginitas que va a recibir, porque es lo que estamos en este momento estudiando. ¿Okay? Perdón, maestro, mi nombre es Ricardo. Ricardo, muy bien, muchas gracias, Ricardo Torres. Disculpe. Entonces, mira, al hermano Ricardo Torres, tú por favorcito te encargas de darle, y entre ustedes dos se ponen de acuerdo para conseguir una copia rápidamente, que se saque copia fotostática, para que terminando de desayunar yo le pediría que ipso facto inmediatamente tratara de recuperar varios días en unas cuantas horas. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces yo creo que ahorita no da tiempo de abrir el derecho de palabra. De 1991.